La figura de la sirena aparece en varias culturas y mitologías alrededor del mundo, aunque a menudo varía en forma, simbología y función. Algunas de las culturas más conocidas en las que se presenta la figura de la sirena son estas. En la vasta y misteriosa mitología griega, donde los dioses y criaturas fantásticas se entrelazan con las historias de héroes, las sirenas han capturado nuestra imaginación por siglos. Pero, ¿quiénes son realmente estas criaturas legendarias? Vamos a sumergirnos en las profundidades de su historia y descubrir su verdadero origen. Las sirenas griegas son probablemente las más conocidas. Se les describe como criaturas mitad mujer y mitad ave, cuya voz seductora atrae a los marineros hacia las rocas. Con el tiempo, su imagen fue cambiando hacia la figura de la mujer con cola de pez, como la conocemos hoy. Las sirenas son seres míticos que, en la mayoría de las leyendas griegas, se presentan como mujeres hermosas con la capacidad de encantar a los marineros con sus voces melodiosas. Pero su imagen no siempre ha sido la que conocemos hoy. Como digo, en sus orígenes las sirenas eran vistas como aves con cabeza y torso de mujeres. Estas sirenas aladas vivían en islas remotas, en el mar Mediterráneo, y su canto era tan dulce que atraía a los navegantes a su perdición. Muchos no lograban resistirse, y los barcos naufragaban contra las rocas de las islas donde moraban. Una de las historias más famosas que involucran las sirenas es la de la Odisea, de Homero. El héroe griego Ulises, en su regreso a casa, se enfrenta a las sirenas. Sabía del peligro, así que ordenó que sus hombres se taparan los oídos con cera y se amarrara a sí mismo al mástil del barco para resistir la tentación de sus canciones. Las sirenas cantaban sobre las experiencias y los secretos que solo el navegante podía conocer, ofreciendo una visión del futuro o el deseo de vivir una aventura sin igual. Pero lo que les esperaba a quienes caían en sus encantos era la muerte, pues los barcos se estrellaban y los marineros perecían. Con el paso del tiempo, la imagen de las sirenas evolucionó y, en algunas versiones de la leyenda, se les dio una forma más humana, con la parte inferior de su cuerpo convertida en una cola de pez. Así nacieron las sirenas que hoy conocemos, bellas y seductoras, pero peligrosas. Aunque la versión más común de las sirenas es la de las mujeres, mitad pez, algunas historias las retratan como criaturas más monstruosas, con la parte inferior de un ave, lo que muestra la complejidad y las variaciones dentro de la mitología griega. Las sirenas han dejado una huella profunda en la cultura occidental, y aunque hoy en día las asociamos principalmente con la seducción y el peligro, su origen en la mitología griega refleja mucho más. Una advertencia sobre los riesgos de la obsesión con lo inalcanzable, de la atracción por lo prohibido. Las sirenas, con sus dulces cantos y su trágica historia, siguen siendo una de las criaturas más fascinantes y misteriosas de la mitología griega. Una llamada al mar, a la aventura y al mismo tiempo a la reflexión sobre las tentaciones que pueden llevarnos a la perdición. ¿Te atreverías a escucharla? En las leyendas celtas existen criaturas similares a las sirenas llamadas selkis, que son seres marinos que pueden transformarse de focas en seres humanos. Aunque no siempre se les describe de la misma manera que las sirenas tradicionales, comparten la conexión con el mar y el seducir o atraer a los humanos. En las antiguas leyendas celtas, el mar no solo representaba la vastedad y lo desconocido, sino también un reino lleno de misteriosas criaturas, entre ellas las sirenas, aunque diferentes a las que conocemos en otras tradiciones. Juegan un papel clave en el folclore de los pueblos celtas. Pero, ¿quiénes son realmente las sirenas en la mitología celta? Acompáñanos a descubrirlo. A diferencia de la clásica imagen griega de las sirenas como mujeres con cuerpo de pez, las sirenas celtas se representan con una apariencia más variada y a menudo relacionada con el concepto de selkies, o criaturas con habilidades mágicas, relacionadas con el agua. Las sirenas celtas están vinculadas al misterio del mar, pero su relación con la música y la voz tiene un significado más profundo. En las leyendas celtas, las sirenas, también conocidas como merrows, en algunas tradiciones, suelen ser descritas como seres encantadores que poseen una gran habilidad para la música. Su canto no solo atrae a los marineros, sino que también tiene el poder de curar, maldecir o incluso guiar a los perdidos hacia su destino, ya sea a la salvación o a la perdición.
Una de las características más interesantes de las sirenas celtas es que su canto no es simplemente seductor, sino que está lleno de simbolismo. En algunas historias, su melodía representa el poder del agua y de la naturaleza, un vínculo entre lo humano y lo divino, y una advertencia sobre los peligros de la obsesión por lo inalcanzable. Como las leyendas más conocidas, el canto de las sirenas celta puede ser una trampa mortal. En muchas historias, aquellas que no pueden resistir a su llamada se encuentran perdidos en el mar y su destino es sellado al estrellarse contra las rocas o al ser arrastrados por las corrientes. Sin embargo, no todas las historias sobre las sirenas celtas son trágicas. En muchas versiones de las leyendas, las sirenas son vistas como guardianas del mar, protectoras de los secretos y del equilibrio natural. Su música puede sanar y algunas veces son representadas como mujeres que, en su forma humana, tienen la habilidad de enamorar a los mortales y darles una conexión profunda con el mar. En ciertas leyendas, las sirenas celtas también se representan como figuras melancólicas, atrapadas entre dos mundos, el mar y la tierra. A menudo son vistas como seres solitarios que desean conectarse con los humanos, pero cuya naturaleza los mantiene alejados, como si estuvieran destinados a permanecer en las profundidades. El mar celta, con su poder y misterio, es la cuna de estas criaturas. En la mitología celta, el agua es un portal hacia otros mundos: el mundo de los muertos, el reino de los dioses y la conexión entre lo humano y lo sobrenatural. Las sirenas, como guardianas de estas aguas, representan este vínculo sagrado entre los humanos y lo divino. Así, las sirenas celtas no son solo una advertencia sobre los peligros del mar, sino también un recordatorio de la belleza, la magia y el misterio que encierra la naturaleza. Con su canto, las sirenas invitan a aquellos valientes a explorar lo desconocido, pero al mismo tiempo nos enseñan que algunas cosas están destinadas a permanecer fuera de nuestro alcance. Las sirenas celtas, en su compleja belleza y su conexión con lo sagrado, siguen siendo figuras fascinantes de la mitología celta. A través de ellas podemos sentir el llamado del mar, su poder ancestral y la invitación a descubrir los secretos que se ocultan bajo sus aguas. En la mitología escandinava se encuentran los Huldra, seres de la naturaleza con características similares a las sirenas. Aunque generalmente se les describe como mujeres hermosas, tienen una cola de animal y a veces tienen un vínculo con el agua y el mar. En el frío y turbulento mar del norte, donde las olas se estrellan contra las costas rocosas y los vientos aullantes cuentan historias antiguas, las criaturas del agua tienen un poder ancestral. Entre ellas, las sirenas ocupan un lugar único en la mitología nórdica, aunque no de la forma en que imaginamos comúnmente. Acompáñanos a descubrir cómo las leyendas del norte ven a estas misteriosas figuras. La mitología nórdica, rica en dioses, héroes y monstruos, tiene muy pocos relatos directos sobre las sirenas en comparación con otras culturas. Sin embargo, el Mar del Norte y sus criaturas mágicas ocupan un lugar crucial en las historias de este pueblo, y las sirenas o figuras similares emergen en relatos de seres mitad humano, mitad acuáticos, conocidos como Huldra o Vaskin. Estas criaturas, aunque a menudo confundidas con las sirenas, tienen sus propias características distintivas. Una de las figuras más cercanas a las sirenas en la mitología nórdica es la Huldra, una mujer mágica que vive en los bosques y montañas, pero que también se asocia con el agua. Su belleza es cautivadora, y al igual que las sirenas, su canto tiene un poder seductor. Algunas leyendas hablan de cómo estas criaturas atraen a los hombres hacia el agua, donde pueden perderse o sucumbir a sus hechizos. Sin embargo, las Huldra no son siempre simplemente malas. Aunque pueden ser peligrosas, también pueden ser protectoras, y algunas historias las presentan como seres que ayudan a aquellos que logran ganarse su confianza, guiándolos o dándoles poderes mágicos. A diferencia de las sirenas, que suelen ser representadas con cola de pez, las Huldra tienen una apariencia más humana, aunque a veces con detalles que las delatan, como una cola de vaca o una piel de ciervo. En las leyendas de los pueblos nórdicos, el mar mismo está lleno de espíritus y criaturas místicas, algunas de las cuales se asemejan a las sirenas. Aunque el término sirena no se utiliza frecuentemente,
los relatos de hombres que sucumbieron a las voces del mar o que fueron arrastrados por las olas son comunes. En algunos relatos, estas criaturas son descritas como mujeres con cuerpo de pez o incluso como monstruos híbridos que pueden atraer a los navegantes hacia un destino fatal. Algunas de estas leyendas más oscuras están asociadas con el concepto de los hags del mar o brujas acuáticas, que habitan en las profundidades. En estas historias, las sirenas no son solo seductoras, sino también peligrosas y vengativas, buscando venganza contra aquellos que desafían las leyes del mar o que desprecian las advertencias de los dioses. El mar nórdico es un lugar de muerte y renacimiento, donde las almas de los guerreros caídos buscan su camino hacia el Valhalla, y las sirenas, o sus equivalentes, parecen representar esta frontera entre la vida y la muerte. En algunas leyendas, se dice que el canto de las sirenas es un medio para transportar a las almas de los caídos, guiándolos a través de las aguas hacia lo desconocido. A diferencia de la tradición mediterránea, en la mitología nórdica el mar es un lugar que desafía la mente humana. Las sirenas, como figuras acuáticas, no solo representan la belleza y la seducción, sino que también el peligro inherente de navegar en aguas desconocidas. Son una metáfora de la fragilidad humana frente a la inmensidad y el poder del océano. Las sirenas en la mitología nórdica, aunque no tan centrales como en otras tradiciones, siguen siendo un símbolo potente del misterio y la fuerza de los mares del norte. A través de ellas podemos escuchar el eco de las antiguas creencias nórdicas, en las que la naturaleza, lo sobrenatural y el destino de los hombres se entrelazan en una danza de vida y muerte. En la mitología romana, las sirenas son una figura conocida y muy similar a las de la tradición griega, y como en la mitología griega, eran vistas como criaturas seductoras cuyo canto hacía que los marineros se estrellaran. En el vasto mundo de la mitología romana, las sirenas son figuras fascinantes que atraviesan las fronteras de la seducción, el misterio y el peligro. Aunque las sirenas son una figura prominente de la mitología griega, en la Roma antigua su presencia también tiene un significado único. En este vídeo exploraremos cómo las sirenas fueron interpretadas en la cultura romana y cómo su leyenda se fusionó con otras tradiciones mediterráneas. Las sirenas romanas, aunque en su mayoría se inspiraban en las leyendas griegas, adquirieron una identidad propia dentro de la rica mitología romana. En Roma, las sirenas no solo eran vistas como seres marinos encantadores, sino como otros símbolos de la belleza peligrosa y la fatalidad de sucumbir a los placeres del mundo. En la mitología romana, las sirenas son frecuentemente descritas de manera similar a la como eran en las historias griegas. Criaturas, mitad humanas, mitad peces, con voces hipnotizantes que atraen a los marineros hacia su perdición. El mito más conocido sobre las sirenas romanas, al igual que la mitología griega, está vinculado a la historia de Ulises, o en el caso romano, Eneas, el héroe troyano. En la Eneida, la épica obra de Virgilio, Eneas y sus compañeros se enfrentaban a las sirenas durante su viaje hacia Italia. A pesar de que el héroe troyano es advertido por los dioses, los marineros en su tripulación no logran resistir el canto de las sirenas y casi sucumban a su hechizo. Este relato refleja cómo las sirenas romanas, al igual que las griegas, representan la fascinación por lo desconocido y la fatalidad que puede surgir de seguir sus tentadoras melodías. Aunque en Roma la figura de las sirenas estaba influenciada por los mitos griegos, el simbolismo que adquirieron en la cultura romana tiene matices propios. Las sirenas eran vistas como criaturas que representaban los peligros de ceder a los deseos incontrolables, ya sea por el placer, la lujuria o la ambición. En el arte romano, sus representaciones eran tan sensuales como peligrosas, mostrando que lo atractivo puede ser igualmente destructivo. En el arte romano, las sirenas no solo eran vistas como seres malignos, sino también como figuras complejas llenas de belleza, pero al mismo tiempo envueltas en la tragedia. El arte romano a menudo mostraba a las sirenas rodeadas de símbolos de la muerte o del oculto, como en los mosaicos que decoraban villas y palacios. La representación de las sirenas con un toque de lujo y deseo también estaba ligada a la visión romana de que todo lo placentero podía ser peligroso si no se manejaba con moderación. Además de la Eneida, las sirenas también se mencionan en otros textos romanos, como en las poesías de Ovidio, en sus obras como la Metamorfosis. Ovidio aborda el tema de la transformación, una constante en los relatos de las sirenas, quienes, en algunos mitos, pasan de ser hermosas mujeres a criaturas monstruosas, simbolizando la caída desde la pureza hacia la corrupción.
Sin embargo, las sirenas romanas no solo eran aterradoras. En algunas leyendas y creencias populares se les atribuyeron poderes curativos y protectores. Se pensaba que su presencia en el mar podía proteger a los viajeros, y sus cantos eran vistos en ocasiones como guías espirituales. Así como en muchas culturas mediterráneas, las sirenas oscilan entre la dualidad de la vida y la muerte, la belleza y la destrucción. Las sirenas romanas, aunque menos frecuentes que otras figuras mitológicas, dejaron una marca profunda en la literatura, el arte y el pensamiento romano. A través de ellas, los romanos reflexionaban sobre el poder de la tentación y el peligro de lo desconocido. Eran recordatorios de que en la vida siempre hay un precio por pagar por seguir los deseos que parecen inalcanzables o que nos llaman demasiado fuerte. Así, las sirenas en la cultura romana, aunque heredadas de la tradición griega, son mucho más que meras tentadoras. Son símbolos de lo que está oculto, de los peligros del mar y, sobre todo, de los límites entre lo humano y lo sobrenatural. A través de sus cantos, la Roma antigua nos habla de los misterios, las tentaciones y las tragedias que todos nos enfrentamos en el viaje de la vida. En muchas culturas africanas y caribeñas existen seres míticos o espíritus relacionados con el agua, que se asemejan a las sirenas. En algunas mitologías africanas se habla de las mami wata, divinidades del agua, que se presentan como mujeres hermosas y a veces con cuerpos de serpiente o peces. En las aguas cálidas del Caribe y las costas de África, las leyendas del mar están llenas de misteriosas criaturas que han cautivado a generaciones. Entre ellas, las sirenas ocupan un lugar especial, fusionando mitos ancestrales con creencias espirituales profundas. Acompáñanos a explorar las fascinantes sirenas en las culturas africanas y caribeñas, donde su canto no es solo seductor, sino también mágico y muy poderoso. En la cultura africana, el mar y las aguas representan mucho más que un simple escenario natural. Son el hogar de espíritus ancestrales, guardianes de secretos y portadores de poder. En varias regiones de África se habla de Mami Wata, una de las figuras más conocidas asociadas con las sirenas. Mami Wata es una diosa del agua, representada como una mujer hermosa, a menudo con la parte inferior de un pez o con serpientes como su compañía. En las leyendas africanas, Mami Wata es un ser divino vinculado con la belleza, la seducción y el poder del agua. Aunque en algunas representaciones se le muestra como una sirena, en otras es descrita con más de una forma, con un equilibrio entre lo humano y lo animal. Su canto puede curar, atraer, pero también puede ser peligroso. Se dice que quienes se acercan demasiado a ella pueden quedar atrapados en su hechizo o recibir una bendición que cambiará su vida para siempre. Las historias de Mami Wata no solo se limitan a África, sino que también han cruzado el océano hacia el Caribe, influenciando profundamente las creencias y tradiciones de la región. En muchos países caribeños, especialmente en Haití, Cuba y Trinidad y Tobago, Mami Wata es venerada y considerada una protectora de la familia, la fertilidad y la prosperidad. Sin embargo, su figura también está asociada con el peligro y la amenaza. Similar a las sirenas tradicionales, puede ser tanto una madre generosa como una fuerza que castiga a los que se desvían de los caminos sagrados. En el Caribe, las sirenas son a menudo representadas en el contexto de la religión y la magia popular. Las leyendas hablan de criaturas marinas, algunas asociadas con espíritus ancestrales del agua, que juegan un papel importante en el vudú y otras religiones sincréticas. Estas sirenas pueden ser benevolentes o vengativas, y su poder no solo se limita a la atracción, su canto también tiene la capacidad de comunicar mensajes del más allá y de influir en el destino de los humanos. En Haití, por ejemplo, las leyendas hablan de espíritus acuáticos conocidos como luwa, entidades espirituales que se asocian con las aguas profundas y las sirenas. Estas entidades pueden ser descritas como hermosas y enigmáticas, pero también tienen un lado oscuro, pues sus intentos de comunicar con los humanos pueden provocar tanto bendiciones como maldiciones, dependiendo de las intenciones de quien se acerque. La figura de las sirenas en estas culturas no solo representa el peligro, sino también la espiritualidad y el misterio de las aguas. El mar se ve como un lugar de transición, en el que el mundo de los vivos y los espíritus y las sirenas se convierten en las guías entre esos mundos. En muchas historias, el acercarse a ellas es un acto que puede llevarte hacia un conocimiento profundo o incluso un despertar espiritual. Las sirenas de África y el Caribe, como Mami Wata, son figuras que nos muestran la dualidad del agua, un elemento sagrado, que puede ser tanto fuente de vida como de muerte. Son símbolos de la belleza del mar,
pero también de sus fuerzas incontrolables. Con su canto, su magia y su misterio, las sirenas de estas culturas nos recuerdan el profundo vínculo entre la naturaleza, lo divino y lo humano. Así, en las tradiciones africanas y caribeñas, las sirenas no son solo seres seductores, sino guardianas del agua, del misterio y de la conexión entre los mundos. Son recordatorios de que el mar, con su inmensidad y sus secretos, está más cerca de lo que imaginamos, y que las criaturas que habitan sus profundidades tienen el poder de influir en nuestras vidas de formas que aún estamos tratando de comprender. En la cultura china se encuentra el mito de Yaoren, o sirenas chinas, mujeres peces que, según las leyendas, también encantan a los hombres con su canto. En Japón hay seres mitológicos parecidos como el Ningyo, que es una criatura parecida a una sirena, aunque en sus representaciones más tradicionales es un pez con rostro humano. A lo largo de Asia, las leyendas del mar y sus criaturas míticas son tan vastas como las propias aguas. Desde las costas de Japón hasta las lejanas tierras de la India, las sirenas y figuras similares han cautivado a generaciones, a menudo descritas como seres mitad humanos y mitad acuáticos. Estas criaturas varían en sus significados y roles a través de las culturas asiáticas. Acompáñanos a explorar cómo las sirenas y sus equivalentes se presentan en las tradiciones asiáticas y lo que representan en sus historias. En muchas culturas asiáticas, el mar no es solo un lugar de misterio, sino también de espiritualidad. Desde la India hasta el sudeste asiático y el lejano oriente existen criaturas acuáticas que reflejan tanto la belleza como el peligro inherente del océano. En estas culturas, las sirenas no siempre se parecen a las figuras que conocemos en la mitología occidental, pero tienen en común un vínculo profundo con el mar y sus secretos. En la antigua China existe una figura acuática que guarda similitudes con la sirena, la Nuwa. Aunque no es una sirena en el sentido estricto, Nuwa es una diosa que, según algunas versiones de la leyenda, vive en los mares y tiene la capacidad de transformarse en un ser con cola de pez. Ella es una creadora, protectora de la humanidad y tiene una conexión con el agua como un elemento primordial. Aunque no siempre se le representa como una sirena clásica, Nuwa simboliza el poder del agua y la conexión divina con la naturaleza. Su vínculo con el mar la coloca en una categoría similar a las sirenas, como seres que fluyen entre el mundo humano y lo sobrenatural. En algunas leyendas, Nuwa tiene la habilidad de sanar a los enfermos o proteger a los navegantes, al igual que las sirenas en otras culturas. En el sudeste asiático, específicamente en las culturas de Filipinas y el archipiélago malayo, también encontramos figuras marinas que recuerdan a las sirenas, pero que están más vinculadas con las tradiciones espirituales locales. Las sirenas de estas culturas suelen ser representadas como mujeres hermosas que habitan en las costas y poseen el poder de atraer a los marineros a su perdición. En Filipinas, una de las figuras más conocidas es la sirena, un ser mágico que habita en las aguas profundas y se dice que canta para atraer a los hombres. En algunos relatos, su canto es tan hermoso que quienes la escuchan quedan hechizados y se ven obligados a seguirla hasta las profundidades del mar. A veces se les describe como protectoras del mar y sus criaturas, mientras que en otras historias su presencia atrae malas consecuencias para aquellos que no respetan las aguas. Las sirenas del sudeste asiático también están profundamente conectadas con los mitos de la creación y la fertilidad. Se dice que estas criaturas pueden simbolizar la dualidad entre la vida y la muerte, siendo ambas fuerzas representadas en su canto. El agua como fuente de vida, pero también de tragedia. Es el espacio donde las sirenas pueden ser tanto benevolentes como peligrosas. En la India, la figura acuática que más se asemeja a una sirena es la de los apsaras, espíritus o hadas de las aguas que tienen la capacidad de cautivar con su belleza y su canto. Aunque las apsaras no son estrictamente sirenas, su conexión con el agua y su habilidad para hechizar a los hombres las coloca en una categoría similar. Estas figuras son conocidas por su danza y su encanto, y se las asocia tanto con la creación de la vida como con el peligro que acecha a quienes se pierden en su magia. Las apsaras a menudo se representan como mujeres celestiales que, aunque pueden ser benevolentes y amables, también tienen el poder de castigar a aquellos que no cumplen con las reglas del mundo divino. En algunas historias, las apsaras son vistas como seres que habitan los ríos y océanos, y cuya presencia no solo encierra belleza, sino también la posibilidad de la transgresión y el castigo. En Japón, las sirenas o figuras acuáticas se representan a menudo bajo la forma de Ningyo, una criatura parecida a una sirena, aunque con un rostro humano y una cola de pez. Según las leyendas japonesas, el Ningyo tiene poder de conceder la longevidad y el bienestar,
pero también trae consigo maldiciones si no se le respeta. Un ningyo podría ser la respuesta a la salud, pero también una advertencia sobre el deseo humano de sobrepasar los límites de la naturaleza. En el folclore japonés, el ningyo tiene un simbolismo que va más allá de la simple seducción. Es un ser que representa la belleza efímera y la fragilidad de la vida, algo que los humanos deben respetar y no tratar de poseer. Algunas historias dicen que si un ningyo es atrapado, su carne puede ser la clave para la inmortalidad, pero también traerá desgracia. Así, las sirenas y sus equivalentes en las culturas asiáticas representan una fusión de lo sobrenatural, la belleza, la tragedia y el misterio del agua. A través de ellas se nos recuerda que el mar, con su vastedad e inmensidad, no solo es un hogar para las criaturas místicas, sino también un lugar de poder espiritual y transformación. Son figuras que nos enseñan a respetar lo que está más allá de nuestro alcance y a comprender las lecciones que el agua y el mar pueden ofrecernos. Algunas tribus nativas de América tienen leyendas relacionadas con seres acuáticos que guardan los océanos, los ríos y los lagos. Aunque no siempre se les llama sirenas, algunas de estas criaturas comparten rasgos comunes como la dualidad humano-animal y su vínculo con las aguas. En las vastas y diversas tierras de América, los pueblos indígenas han tejido historias ancestrales donde el agua, el mar, los ríos y los lagos son más que solo elementos naturales. Son sagrados, misteriosos y, en muchos casos, habitados por seres que cruzan la línea entre lo humano y lo espiritual. Aunque la figura clásica de la sirena tal vez no esté presente en todas las culturas indígenas de América, sus equivalentes acuáticos son fundamentales en muchas mitologías, representando tanto la belleza como los peligros del agua. Desde el norte de América hasta el sur, las creencias de los pueblos indígenas sobre el agua han sido guiadas por el respeto hacia lo sagrado y la conexión con los espíritus. En muchas de sus leyendas, el agua es un lugar donde habitan seres sobrenaturales, que tienen poder sobre la vida y la muerte. Entre estas criaturas acuáticas se encuentran seres que, aunque no siempre son descritas como sirenas, comparten el poder de cautivar, guiar o incluso desafiar a los humanos. En el norte de América, entre los pueblos indígenas como los algonquinos y los navajos, existen historias de espíritus y criaturas acuáticas que tienen una conexión profunda con los ríos y los lagos. Una figura clave es la mujer del agua, un espíritu que reside en los lagos y que en ocasiones es descrita como una mujer hermosa que vive bajo el agua. Su presencia puede ser un augurio tanto de bendición como de advertencia, dependiendo del comportamiento de quienes se acercan. La mujer del agua tiene una profunda conexión con la tierra, el agua y la vida, y su relación con los humanos es ambigua. En algunas leyendas, ella puede ofrecer bendiciones ayudando a los pescadores o curando a los enfermos, mientras que en otras historias, aquellos que no respetan sus dominios pueden ser arrastrados por sus aguas hacia un destino fatal. Como en muchas leyendas, el agua representa lo dual, fuente de vida, pero también un espacio donde los humanos deben ser cautelosos. En América Central y el Amazonas, los pueblos indígenas también cuentan con historias de criaturas acuáticas poderosas. Un ejemplo prominente es el mito de la Yacuruna, una figura que aparece en varias culturas del Amazonas, como los huitotos y los tucanos. La Yacuruna es una criatura con la capacidad de transformarse en un ser humano o en una figura con rasgos acuáticos. Su propósito es guiar o seducir a los humanos hacia las aguas profundas donde el mundo de los espíritus se encuentra. La Yacuruna representa la relación ambigua con el agua. Es protectora y al mismo tiempo peligrosa. Se dice que si uno entra en sus dominios sin ser respetuoso, puede ser atrapado por las corrientes del río y llevado al mundo espiritual. En la cosmovisión de estos pueblos, las aguas son el puente entre el mundo físico y el espiritual, y seres como la Yacuruna son mediadores entre ambas realidades. En el sur de América, en los Andes, también encontramos relatos de seres acuáticos. Entre los quechuas y aymaras se habla de Mamacocha, la diosa del agua, que es una figura protectora de los lagos y ríos. Aunque Mamacocha no es una sirena como tal, su rol es muy similar al de las criaturas acuáticas y en otras culturas, ya que su presencia es fundamental para la vida, la agricultura y el bienestar de las comunidades. En las leyendas, Mamacocha está asociada con la fertilidad y la generosidad, pero también con la disciplina y el respeto que los humanos deben mostrar hacia el agua. En las culturas andinas, el agua es esencial para la agricultura y se le rinde culto a través de rituales para agradecerle por su abundancia o para pedirle perdón cuando la humanidad abusa de ella. Así,
El agua y sus guardianes se convierten en figuras que enseñan la importancia del equilibrio y la conexión espiritual. Además de las historias de los seres como la Yacuruna o Mamacocha, los pueblos indígenas de América también han desarrollado rituales en los que los seres acuáticos juegan un papel central. Estos rituales son una forma de honrar a las fuerzas de la naturaleza, especialmente al agua, que es vista como una fuente sagrada de vida y regeneración. En muchas culturas, los danzantes imitan los movimientos fluidos del agua, evocando tanto el poder como la serenidad de los océanos, ríos y lagos. Las historias de seres acuáticos en la cultura de los pueblos indígenas de América son una expresión de la profunda conexión que estas culturas tienen con la naturaleza. A través de las leyendas de criaturas como la mujer del agua, la Yacuruna o Mamacocha, se nos recuerda que el agua no es solo un recurso vital, sino también un ente espiritual que debe ser respetado. Estas figuras nos enseñan que, aunque el agua es fuente de vida, también guardan sus profundidades, misterios y lecciones que los humanos deben aprender a comprender. A lo largo de todas estas culturas, las sirenas pueden representar tanto figuras peligrosas como en el caso de atraer a los marineros a la muerte, como símbolos de belleza, feminidad y misterio. Su simbolismo varía mucho, pero en general suelen estar conectadas con los elementos del agua, la seducción y la transformación.